podemos trabajar con las medidas originales que tenemos de cada uno de los aspectos. Pero veamos este ejemplito un poquito más allá. La misma ponderación exponencial. Los mismos tres autos, A, B y C, y le agregamos ahora un auto que es nuevo, flamante, 0 kilómetros, pero que cuesta mucho más en miles, 80.000. Es fuerte, pero el auto es 0 kilómetros. Fíjense acá que está el 0. Yo hago la cuenta acá y resulta que 80 por 2 y 0 me da 0. Y si yo acá en vez de poner 80.000 costase 10.000 millones, y yo pondría 10.000 millones por 0, da 0, y siempre elegiría el valor menor. Con lo cual, cuando aparece un resultado que tiene que ver con un 0, la ponderación exponencial sufre mucho porque el 0 anula montones de cuestiones. Entonces, los resultados cercanos a 0, o 0 inclusive, son muy difíciles de manejar cuando hay ponderación exponencial. Entonces, no teníamos los problemas con las unidades de medida, pero el problema lo tenemos si llega a haber algún resultado en 0. Fíjense este caso. Acá nos da a elegir que conviene el auto último modelo, no importa lo que cueste, porque como el 0 multiplica lo anterior, todo lo hace 0. Y no es, no es razonable que esto suceda así. Entonces la conclusión número 3 es, ojo con la ponderación exponencial, porque la elección se encuentra fuertemente distorsionada cuando hay algún resultado que es igual a 0. Este método de ponderación requiere que los resultados no se expresen en valores iguales a 0, porque si no se distorsiona. ¿Sí? Entonces tenemos tres conclusiones acá. La conclusión número 1 era con respecto a la ponderación lineal, fuertemente influida por las unidades de medida, con lo cual tenemos que usar la misma unidad de medida o tenemos que homogeneizarla para tener unidades de medida que sean homogéneas. La conclusión número 2, con ponderación exponencial no importa la unidad de medida, siempre se elige la misma alternativa. Entonces, con la ponderación exponencial, lo que afectaba a la ponderación lineal no lo afecta a la ponderación exponencial. Pero, la conclusión número 3, la ponderación exponencial sí tiene un problemita, porque se encuentra fuertemente distorsionada cuando hay un resultado igual a 0. Ojo con esto, hay que tenerlo en cuenta cuando uno está manipulando los datos. Ahora bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? Lo que quería decir es que no escucho la pregunta. Bueno, Cristian quería hablar, pero no, lo que quería decir es que lo de, por ejemplo, que sean en kilómetros al cuadrado por precio, tiene un poco de sentido, porque en física, por ejemplo, se veía metros sobre segundo al cuadrado, etcétera. Es como la más natural en cuanto a unidades, por ahí. Sí, yo no hago ese análisis porque a veces hay algunas variables que dan que no parecen muy razonables, pero digamos, el efecto de la mecánica que uno hace con los números no provoca distorsiones importantes. Sí, la distorsión con el 0, por ejemplo, cuando tenemos en la escala la ponderación exponencial. Lo que sí es que cuando tenemos unidades distintas, tenemos que sumar, como en el lineal, indudablemente estamos sumando peras con manzanas y eso distorsiona de todas maneras. ¿Cómo solucionamos esto de la ponderación lineal? Nosotros armaríamos lo que se llama una escala sustituta. Es una escala que va a ser homogénea. Vamos a tratar de homogeneizar los valores de los objetivos en una misma unidad de medida. Trataremos de hacerlo. Y hacer este paso previo a aplicar el método lineal, que es hacer la escala sustituta, prácticamente yo no puedo escaparle cuando hay método lineal. Es muy ineludible, no hay forma de escapar a esto cuando uno está aplicando el método lineal, porque siempre hay algún objetivo que está en una unidad de medida distinta. Salvo en casos muy excepcionales donde todos los objetivos se miden en unidades, digamos, homogéneas, que si todos se miden en horas, o en minutos, o en segundos, o en días, o en años, y uno puede reducir de uno al otro,
y en el fondo la misma unidad de medida, o algunos se miden en pesos y otros en dólares, y bueno, convertimos a tipo de cambio y podemos tener todo en pesos, que es una manera fácil de hacerlo. Cuando estamos hablando realmente de peras con manzanas, donde no tienen nada que ver una unidad de medida con la otra, entonces ahí tenemos que aplicar la escala sustituta. ¿Cuáles son los pasos para armar esta escala sustituta? Dice, bueno, fijemos valores máximos y mínimos que sean deseables y posibles para cada objetivo. ¿Qué es lo máximo que yo querría? ¿Qué es lo máximo? ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el auto usado? Más de eso no pagaría. ¿Cuál sería el valor mínimo que pagaría por un auto usado? El valor mínimo en que se consigue un auto usado de las características que yo pido. Busquemos. Deseables y posibles. No significan los observados en las alternativas. Pueden ser algunos otros autos que no están en las alternativas. Solamente por excepción fijaríamos dichos máximos y mínimos en los valores que están en la situación de decisión. Tendríamos que mirarlo con valores que están máximos y mínimos, que están fuera de las alternativas que estamos considerando. Una vez que tenemos esto, tenemos que establecer los límites máximo y mínimo de la escala sustituta. La escala sustituta puede ir entre 100 y 0, entre 10 y 0, entre 5 y 1, entre 10 y 1, etc. Ustedes establecen la escala. Ahora, ¿qué sucede? Si aplican un objetivo la escala entre 100 y 0, al otro objetivo van a usar la escala entre 100 y 0. Al máximo le ponen 100 y al mínimo le ponen 0. Se asignan los límites de las escalas, los valores máximos y mínimos deseables. Y después lo que tenemos que ver es los valores intermedios que corresponden a las verdaderas alternativas, ver qué valor estaría dentro de la escala sustituta, en el mismo grado de proporcionalidad que tienen dentro de los valores reales. Y todos los objetivos deben convertirse usando la misma escala sustituta, los mismos máximos y mínimos de la escala sustituta. Es decir, que si elegí 100 y 0, a todos los objetivos los voy a trabajar entre 100 y 0. En cambio, si elegí entre 10 y 0, entonces a todos los objetivos los voy a trabajar entre 10 y 0, si no yo les estoy metiendo la distorsión. La formulita de cómo calcular esta escala sustituta para hacer esta proporción que les digo yo es, bueno, acá le puse la formulita, el resultado en la escala sustituta, por eso le puse res, resultado en la escala sustituta es igual al resultado en la escala original menos el mínimo teórico en la escala original dividido el rango completo. El máximo teórico en la escala original menos el mínimo teórico en la escala original. Entre el máximo y el mínimo teórico sería la escala, digamos, sería el valor total en la escala original, que serían pesos, dólares, o serían kilómetros, lo que fuese. Y a eso lo voy a multiplicar por la diferencia que hay entre el máximo de la escala sustituta y el mínimo de la escala sustituta. Es decir, si yo ponía entre 100 y 0, acá pongo 100 menos 0. Y después, que hago esto entre paréntesis, le sumo un término que sería el mínimo en la escala sustituta. Si el mínimo es 0 no hay problema, pero ¿se acuerdan que yo en un lado le dije podemos hacerlo entre 10 y 1? Bueno, si yo estoy poniendo un 1, pondría el 1 acá en la escala sustituta y tendría que sumarle el 1, porque es una necesidad metodológica que esto se haga así. Pero si prefieren, cuando ustedes buscan los números, hagan números que van entre 10 y 0, entonces la fórmula se corta acá y no hay necesidad de sumarle el mínimo en la escala sustituta. Pero bueno, eso sería la manera de ir consiguiendo cada uno de los resultados en escala sustituta. Una vez que tienen hecho esto con cada uno de los resultados, pasamos a aplicar, a suplantar los valores y poner los valores de alguna manera homogéneos. ¿Sí? Fíjense acá. Acá puse el máximo deseable arriba, el mínimo deseable abajo. Puse el costo. Bueno, yo no pagaría más de 7.000 pesos por un auto usado. No estoy dispuesto a hacerlo. El mínimo para conseguir un auto usado, lo menos que se puede conseguir es un auto de 1.000. Y entonces, ¿qué es lo que hago? En la escala sustituta, que la voy a hacer entre 10 y 1, se me ocurrió poner 10 y 1, podría poner otra cosa, 10 y 0 por ahí es más fácil. Pero bueno, puse 10 y 1 para
buscar todos los elementos, puse el 10 al lado del 7000 y el 1 al lado de 1000. Y todos los valores intermedios surgen de haber aplicado la fórmula que teníamos visto 2 filminas para atrás. 3 filminas para atrás. 4. No, 2 filminas para atrás. Una filmina atrás. Mira, la forma. Aplico esta forma y llego a los valores intermedios acá. Claro, entre el rango de 7000 y 1000, que son 6000 de dinero, el 3000 estaría en el medio. Perdón. Entre 7000 y 1000 son 6000. El 3000, perdón, el 4000 estaría en el medio. Porque el 4000 son 3000 más allá de 1000 y son 3000 menos de 7000. Si el 4000 está en el medio, no solamente está en el medio porque lo ubiqué acá, sino porque en valores estaría en el medio. Por lo tanto, para el rango de la escala sustituta entre 10 y 1, el valor medio es 5,5. ¿Sí? El correspondiente. Hago algo parecido con la carga en toneladas. Acá puse, en vez de poner costo en pesos o kilómetros recorridos, se me ocurrió hacer una escala sustituta con carga en toneladas. ¿Por qué? Porque estoy pensando en comprar un furgón y también quiero gastar lo menos posible, pero estoy pensando en que tenga mayor capacidad de transporte y mido eso por las toneladas que me permite transportar. Esto lo que me da es una vuelta de tuerca porque antes yo tenía costos y kilómetros donde yo quería lo menos posible y ahora lo que estoy encontrando es una situación entre pesos y carga y toneladas y entonces si bien el costo yo busco lo menos posible, en carga busco lo máximo posible, no lo menos. Tiene un sentido distinto. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja. De todas maneras hice lo mismo. Dije, bueno, ¿cuál es la máxima carga que yo puedo conseguir o puedo aspirar? Bueno, 9000. Bueno, ¿y cuál es el mínimo? 3000. Menos de 3000 no me sirve lo que estoy buscando. Fenómeno. A eso les aplico al máximo 10 y al mínimo 1. Y los valores que están acá en el medio son proporcionales a este rango que hay entre 9000 y 3000. Fíjense que eso es lo que sucede. Entonces, bueno, pongo los valores intermedios de escala sustituta y con estos valores que están acá, 4, 5,5 y 7, 7, 8,5 y 4, son valores de escala sustituta que ya estarían homogeneizados de alguna manera. Entonces, así es como haría, y ahora después vamos a ver cómo se trabaja esto en un caso práctico. Y quiero rescatar acá. En un momento yo hablé del sentido de los objetivos, porque dije, bueno, pero en el costo yo busco los menores, mientras que en las toneladas de carga yo quiero los valores mayores. Entonces, miremos el sentido de los objetivos. Hay objetivos que se miden en sentido positivo en relación directa, donde a mayor número corresponde el más preferido, si hablamos de ganancia, si hablamos de ingresos, incluso con la capacidad de carga que tenemos en el ejemplo, es un objetivo positivo, o está en relación directa. Mayor número, más preferido, menor número, menos preferido. En cambio, hay otros objetivos que son objetivos llamados negativos o que están en relación inversa, es decir, a mayor número corresponde el menos preferido. Son los casos de las pérdidas o de los costos, o en el otro caso era el kilometraje recorrido, o el costo en pesos que estaba poniendo en este último ejemplo. Son objetivos llamados negativos o que están en relación inversa. ¿Y qué efecto tiene esto en los métodos de ponderación? Bueno, muy fácil. Los objetivos positivos o que están en relación directa, en el método lineal se suman, ¿no? Se suman. Y en el método exponencial se multiplican, tal cual habíamos visto. En cambio, con los objetivos negativos en relación inversa, en el método lineal se restan. En vez de sumar el ponderador por el resultado, uno tiene que restar el ponderador por el resultado. Eso en el método lineal. Mientras que en el método exponencial uno no lo resta.
lo divide, lo pone debajo de la línea. Cuando uno divide por un número más alto, quiere decir que resulta más preferido. Claro, cuando el resultado es negativo y yo digo, bueno, el costo es el más alto, si yo divido por un número más alto, el cociente que me da siempre es más pequeño. Entonces, es una manera de ver exactamente cómo funcionan los objetivos positivos y negativos en una cuestión. Y por supuesto, cuando sucede esto, se elige el número mayor. Piénsenlo, ahora vamos a hacer un ejemplo. Está bien que alguno puede decir, mirá, pero cuando empezaste en el primer caso con el costo y los kilometrajes, eran dos objetivos y eran negativos. Claro, como los dos eran negativos y eran todos los objetivos que estaban, ¿yo qué hice? Yo lo sumé, pero en vez de elegir el mayor, elegí el menor. Es como que lo miré al revés, es como si todo lo hubiera multiplicado por -1. Uno lo puede hacer. Si no se quiere quedar con la regla, digamos, básica, es esta de acá. En los positivos, en relación directa, en el método lineal se suman y en el exponencial se multiplican. Y los negativos en el método lineal se restan y en el método exponencial se dividen. Esa es la regla mnemotécnica más fácil para acordarse. Una manera práctica de encontrar esto, para los que saben matemáticas y les gusta el tema de fórmula, recordar el tema, si le ponemos al ponderador el signo positivo o negativo del objetivo, la fórmula me canta todo perfectamente. Si yo le pongo al ponderador el signo negativo, yo termino restando el valor al que multiplica cuando estoy hablando de una ponderación lineal y estoy hablando de un objetivo negativo. Si estoy hablando de un ponderador negativo, por ejemplo, yo pongo un valor de 100 a la -1, matemáticamente es como hacer 1 sobre 100 a la 1. Entonces, 100 a la -1 es lo mismo que un centavo. Por supuesto que ahí uno termina eligiendo el mayor. Entonces, si uno al ponderador le pone el signo que tiene el sentido del objetivo, entonces uno saca la cuenta más directamente. Ojo con este tema. Pero bueno, si uno no es bueno en matemáticas, yo diría que miremos caso por caso y no nos enredemos mucho con todo esto. Si todos los objetivos son negativos o están en relación inversa, bueno, en el método lineal se suman, en el método exponencial se multiplican y se elige el número menor, que es lo que yo había dicho antes. Cuando uno trabaja con, porque estamos hablando acá de el método de ponderación lineal, el método de ponderación lineal, y estamos hablando de cómo se trabajaba con esto. Cuando uno está con el método de ponderación lineal, a veces en los valores muy extremos se dan lugares a ciertas distorsiones. Entonces uno suele establecer a veces umbrales, valores mínimos o máximos de objetivo, que deben cumplir las distintas alternativas para ser consideradas. ¿Por qué? Porque a veces el método de ponderación lineal nos lleva a extremos que están en lugares que uno casi no estaría dispuesto a aceptar. Bueno, el poner el umbral es decir, bueno, sí, voy a aplicar el método lineal, pero no voy a querer obtener de tal objetivo menos de tanto. Ni de tal otro quiero obtener más, nada de tanto. Entonces van a figurar como límites que uno le pone, porque serían valores de alguna manera inmanejables. Entonces, los umbrales se aplican muchas veces en el método de ponderación lineal cuando uno está trabajando con estas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? No. No, esperemos el ejemplo. Bueno. ¿Les parece si cortamos y volvemos a entrar? Y vamos a ver como último el método de sustitución equivalente. Dale. Con eso dejamos un poco objetivos múltiples. Les propongo que cortemos ahora y volvamos a entrar. Ok. De acuerdo, gracias.